Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a resolver un problema de física térmica relacionado con el paper 2. Y nos dice así, en un tanque aislante se almacena oxígeno líquido a una temperatura de ebullición. Cuando se necesita oxígeno gaseoso, se produce desde el tanque utilizando un calentador eléctrico situado en el líquido. Bien. Y nos dan los siguientes datos. Se dispone de los siguientes datos. La masa de una mol de oxígeno, por favor, esta parte es muy importante que lo comprendan. La masa de una mol de oxígeno vale 32 gramos. El calor latente específico de vaporización del oxígeno tiene ese valor. Lo primero que nos preguntan es, distinga entre la energía interna del oxígeno en un punto de ebullición cuando está en fase líquida y cuando está en fase gaseosa. Muy bien, vamos a hacer la distinción de la energía interna, pero primero debes recordar qué es la energía interna. La energía interna, como aquí su nombre lo dice, lo vamos a representar con una letra U y decimos todas las sustancias que nosotros conocemos en su interior deben tener moléculas. Esas moléculas, en el caso de estas sustancias, las moléculas tienen un movimiento de traslación, tienen un movimiento de rotación y un movimiento de vibración. Entonces, además de eso, cuando tenemos moléculas, también tenemos una energía unida entre los átomos y una energía unida entre las moléculas. Y a esto le vamos a llamar energía potencial, mientras que la primera lo vamos a relacionar con la energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía interna? La energía interna debe ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ellos dos, pero de todas las partículas que contiene esta sustancia. Eso es lo primero que debes recordar para poder entender la distinción entre la energía interna para la fase líquida y para la fase gaseosa. Bien, luego de que has recordado esto, vamos entonces a ver las características de la fase líquida y de la fase gaseosa. En esta imagen vamos a mostrar al oxígeno líquido. Recuerden, un oxígeno líquido, si nosotros vamos a dibujar las moléculas aquí, las moléculas de oxígeno, entonces deben tener un enlace. Todos ellos deben estar enlazados, cada una de esas moléculas. También se mueven, como nosotros ya sabemos, en el líquido va a haber movimiento de traslación, como de rotación y de vibración, así que él tiene una energía interna. Ahora, veamos aquí lo siguiente. Aquí voy a colocar las fases que tenemos. Aquí está la fase líquida, que nos dicen tenemos oxígeno líquido y necesitamos pasar a la fase gaseosa. ¿Qué debemos recordar? Primero, debemos recordar que la energía cinética, siempre aumenta desde los sólidos, va aumentando su energía cinética en los líquidos es mayor y en los gases debe ser más grande comparado a los demás. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. La energía cinética va a estar creciendo en esta dirección. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la energía cinética aumenta desde la fase sólida y va a ir creciendo hasta aquí. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con ciertos puntos. Y esto va a ser siempre en estos pasos de aquí. Cuando cambiamos de sólido a líquido, nuestra energía cinética va a sufrir un cierto proceso. Así que nosotros sabemos de que esa energía cinética va a estar aumentando. Aumenta así. Del sólido va aumentando, aumentando, pero cuando llegamos a este lugar que le llamamos la interfase o el proceso de transición de una fase sólida a una fase líquida, en este proceso la energía cinética se va a mantener constante. Así que solamente en ese proceso de transición la energía cinética no cambia, es constante. Estos son los huecos donde la energía cinética no va a cambiar. Y cuando nosotros estamos desde el líquido y queremos pasar a un gas, su energía cinética tampoco debe cambiar. Así que esto por favor ténganlo muy presente y si te preguntas por qué no cambia, entonces recuerda que en tu clase de física te deben haber dicho de que la energía cinética depende de la temperatura. Y en este lugar, en este proceso de la transición del sólido al líquido, la temperatura debe ser constante. Entonces, aquí
la temperatura es constante. Y cuando la temperatura es constante, la energía cinética también es constante. Aquí también temperatura constante, energía cinética constante. Luego de que pasa de la transición del líquido a gas, a partir de aquí, la energía cinética sigue aumentando, aumentando, aumentando en todo ese proceso. Así que por favor coloquen como una nota muy importante es que la energía cinética aumenta del sólido al gas, va aumentando, 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 pero cuando existe este cambio de fase de sólido a líquido, de líquido a gas, en ese proceso, la energía cinética no cambia. Debe ser constante. Muy bien. Y antes de responder, todavía nos falta otra energía. Recuerda de que la energía interna depende de dos tipos de energía. Y esos son la energía cinética más la energía potencial. Aquí está nuestra fórmula. Entonces, para hacer una distinción, tenemos que comprender cómo funcionan esas dos energías. Y ya sabemos cómo funciona la energía cinética. Ahora nos falta entender cómo funciona la energía potencial. La energía potencial es la energía como que van a estar enlazados las partículas. Y esa energía potencial va a ser más grande en los sólidos comparado con los gases. En los gases, esa energía potencial es casi despreciable, es muy, muy pequeña. Entonces, si vamos a hacer un diagrama con respecto a la energía potencial, diremos que aquí la energía potencial va a estar aumentando en los sólidos. En los sólidos, la energía potencial es muy grande. Energía potencial. Y en los gases, esa energía potencial podemos decir de que es muy, pero muy pequeña. Entonces, él va a estar aumentando, aumenta en esta dirección. Así, la energía potencial debe estar aumentando en este proceso, más en el sólido y menos en los gases. Ahora, ¿y qué pasa cuando estamos en ese proceso de interfase? En este proceso de interfase, ¿qué es lo que debe ocurrir con la energía potencial? Entonces, ahora analicemos. Vamos a hacer esta ruptura y vamos a explicar qué es lo que debe estar pasando aquí. Entonces, en este proceso de la interfase, mientras que la energía cinética es constante, la energía potencial, en ese caso, va a comenzar a disminuir. Bien, ¿qué significa eso? Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es lo siguiente. En este proceso, aquí y en esto de aquí, lo que ocurre es que aquí se van a romper los enlaces. Rompe los enlaces. Y también se rompe los enlaces. Ahora, ese rompimiento de enlaces, ¿qué significa? De que aquí, mientras que en este proceso los enlaces se van fortaleciendo, en este lugar, los enlaces, si nosotros vamos a pasar del sólido al líquido, esos enlaces que fortalecían al sólido, aquí se van a romper. Y si se van a romper esos enlaces, lo que nosotros vamos a tener aquí es más libertad para ellos. No todos, obviamente, no todos los enlaces se van a romper, pero gran parte de ellos se van a romper para que aquí exista movilidad. Y ahora, conforme vamos avanzando como líquido, ya sabemos, los enlaces se van a ir debilitando poco a poco, se debilitan, 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 y cuando llegan aquí en este proceso de cambio de fase, aquí sí se van a romper. Se rompen esos enlaces y ahora va a tener más movilidad. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Para poder responder esto, ¿cuál es la diferencia entre el punto de ebullición para aquí, solamente aquí? Diremos lo siguiente, la energía cinética para el caso de los líquidos, la energía cinética y para el caso de los gases se va a comportar de esta manera. Primera conclusión, ¿cómo debo distinguir esta energía interna? Entre la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces vamos a decir, en la fase líquida, nuestra energía cinética y nuestra energía potencial, ambos tienen ellos, la energía cinética y la energía potencial. En la fase gaseosa, vamos a indicar de que en la fase gaseosa la energía cinética
predomina y la energía potencial es pequeña. Eso podría ser una primera conclusión. Segunda conclusión, podríamos indicar de que la energía interna de la fase gaseosa es mayor que la fase líquida. Esa también es otra conclusión que nosotros podríamos dar. Y una tercera conclusión sería esta. Y esta es que la energía cinética, en este punto, solamente en el punto de ebullición, es la misma, chicos. Y explico, no te olvides que todos estos son posibilidades para distinguir la energía cinética, la energía interna del oxígeno. Entonces, aquí, que habíamos dicho, en este punto de ebullición, la temperatura, la energía cinética de las moléculas debe ser la misma. Y con esto podemos hacer todas las distinciones que nos están pidiendo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. En la parte B nos dicen así. Se necesita un flujo de oxígeno de 0.25 mol segundo a la menos 1. Calcule en kilowatts la potencia calorífica requerida. Muy bien, vamos a hacer un diseño para poder entender lo que nos están indicando. En nuestro diseño, observemos lo siguiente. Tenemos por aquí vamos a tener al oxígeno líquido. Así que vamos a colocar aquí el oxígeno líquido que está siendo calentado. Entonces aquí tenemos una energía. Y esa energía le vamos a llamar la energía necesaria para poder pasar, para poder dar a este oxígeno líquido y pasarlo a la fase gaseosa, que debe estar aquí. Entonces, para hacer esa transición a la fase gaseosa, lo que tenemos que hacer es dar una determinada energía. Esa energía requerida, le voy a llamar Q. Entonces, esta fuente de energía va a estar calentando y al momento de calentar, ese gas va a comenzar a salir y va a estar fluyendo por este lugar, por este pequeño tubito, y va a estar fluyendo en esta dirección. Así que vamos a colocarlo aquí. Voy a colocarlo con color rojo para que se pueda notar. Entonces va a estar fluyendo en esta dirección. Y aquí tenemos lo que nos están pidiendo. Aquí hay un flujo de oxígeno. Este flujo de oxígeno hay una condición. Este flujo debe ser 0.25 mols por cada segundo. Entonces aquí debe estar fluyendo esta cantidad de moles. Y ahora recordemos, si nosotros tenemos la palabra flujo, la palabra flujo está siendo conectada con dos términos importantes. Y eso es moles. Arriba tienes moles y abajo tienes tiempo. Cuando hablamos de moles, debemos recordar acerca del número de moles de n. Y cuando hablamos de tiempo, debemos recordar del parámetro llamado t. Entonces, número de moles entre tiempo nos da el flujo de oxígeno que está fluyendo a través de él. Lo que nos están pidiendo es ¿y cuánto es esta potencia? No nos piden energía, nos piden potencia. Y ahora, ¿cómo podemos relacionar potencia con energía y con el flujo? Y así poder tener el oxígeno que necesitamos. Entonces, primera fórmula, potencia. Debemos comenzar con ese concepto. ¿Qué es potencia? Potencia debe ser igual a la energía requerida en física térmica. Esto sería nuestra definición. Energía requerida o también llamado calor dividido entre el tiempo. Esto es nuestra definición entonces de potencia. Y a partir de esta definición nosotros tenemos que comenzar todos nuestros cálculos. Así que vamos a comenzar a partir de esto. ¿Qué es calor? En este caso, el calor que nosotros estamos necesitando, o mejor dicho, la energía que estamos necesitando, esa energía solamente va a servir para poder hacer una transición de una fase líquida a una fase gaseosa. Así que ese calor debe ser igual al calor de transformación de la masa por el calor específico latente. Entonces, esta energía nosotros lo vamos a conseguir de esa manera.
debe ser igual al producto de la masa de oxígeno por el L. Y esto lo vamos a colocar aquí. Entonces, la potencia debe ser igual a esa cantidad. Potencia debe ser igual al producto de la masa de oxígeno que se va a transformar en gas multiplicado por el calor específico latente o el calor latente específico dividido entre el tiempo. Esto sería nuestra fórmula. Ahora, nosotros tenemos aquí número de moles y necesitamos que aquí aparezca número de moles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es la masa del oxígeno. Esta masa del oxígeno lo podemos relacionar con el número de moles. ¿Cuál es esa fórmula? Y aquí tenemos que recordar, nota importante. Y nuestra nota comienza con esto. En nuestro cuadernillo nos dice lo siguiente. El número de moles, bueno, en el cuadernillo no está esta fórmula, pero el número de moles está relacionado con la masa dividido entre la masa molar. Y la masa molar lo simbolizamos con una M mayúscula. Y aquí tienes que recordar, ¿qué es masa molar? La masa molar debe ser la cantidad de masa por mol. Cantidad de masa por mol. Entonces, esto de aquí es la masa de oxígeno, pero por mol. Y el de arriba debe ser la masa de oxígeno. Simplemente así, la masa de oxígeno que tenemos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si este m lo pasamos aquí a multiplicar, tendremos la masa. Así que nuestra potencia ahora será así. Lo vamos a escribir de esta manera. Y con eso ya la respuesta debe estar para nuestro problema. La potencia debe ser igual. Aquí sería igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Y a esto debemos multiplicarlo por el calor específico o por el calor latente específico y todo dividido entre el tiempo. Listo. Y ahora sí, con esto nosotros vemos. El flujo de oxígeno es número de moles dividido entre tiempo. Y esto lo sacamos de las unidades. Así que aquí también tenemos lo mismo. Número de moles es n y aquí tenemos el tiempo. Así que esto va a ser nuestro flujo. Así que la potencia ya está definida. La potencia es igual al flujo multiplicado por la masa molar por el calor latente. Listo. Ahora sí, los datos del problema. ¿Qué es lo que nos dice? Bien, los datos serían estas. Primero, nos dice así, la masa de un mol de oxígeno vale 32. Entonces, esto de aquí no es nada menos que la masa molar. Entonces, aquí tenemos la masa molar. Y esto, el calor latente específico de vaporización, es el L que nosotros buscamos. Por favor, fíjense bien en las unidades. Esto está en gramos, mientras que el calor latente específico de vaporización está en kilogramos. Así que estos gramos tenemos que pasarlo a kilos para que se pueda eliminar em, las unidades. Entonces comenzamos a colocar el flujo. Ya nosotros sabemos de que vale 0.25 mol segundo a la menos uno. Luego de eso, la masa molar lo vamos a colocar en kilogramos, 32 por 10 a la menos 3 kilogramos. Luego de eso, el calor latente, que vale 2.1 por 10 a la 5 joules, kilogramos a la menos uno. Y ahora sí, observen, más que todo, la eliminación de las unidades. Mol se debe ir con, bueno, y nos falta la masa molar, aquí nos falta las unidades de la masa molar. Aquí debe ser mol, kilogramos, pero mol a la menos uno. Masa molar siempre con mol. Aquí debe ser entonces sus unidades gramos, mol a la menos uno.
pero aquí lo estamos convirtiendo en kilogramos. Así que esta palabra mol se debe ir con mol a la menos uno. La parte de kilogramos se debe ir con kilogramos a la menos uno. Así que lo que nos va a quedar es la siguiente expresión. 1680 joules segundo a la menos uno. Pero no te olvides que joules segundo a la menos uno debe ser watts. Por favor, esta parte deben tener mucho cuidado con la conversión de unidades. Esto de aquí es watts. Entonces, esto también lo podemos dejar ahí, pero lo que nos piden es esto. Debe estar en kilowatts. Entonces, para esto, la potencia, nosotros lo vamos a expresar así. Potencia en kilowatts, 1.68 kilowatts. O también podemos redondear para nuestra respuesta 1.7 kilowatts. Recuerden de que en el bachillerato solamente necesitamos un decimal, no dos. Un decimal es más que suficiente. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta. Dice así, calcule el volumen de oxígeno producido y aquí, por favor, lean calmadamente, en un segundo, solamente en un segundo. Cuando se le permite expandirse hasta una presión de 0.11 y aquí hay otra palabra clave, mega. Esto es 10 a la 6 pascales y alcanzar una temperatura de 260 Kelvin. Observen también las unidades. Es muy importante saber las unidades para poder utilizar correctamente la fórmula. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Entonces, coloquemos aquí nuestra imagen del problema anterior. Ya sabemos de que a este oxígeno líquido le vamos a dar un calor y este calor va a transformar, va a hacer que él se transforme en gas y al momento de aquí va a pasar por esta tubería, luego llega hasta aquí y aquí se forma el oxígeno. Ya tenemos el oxígeno en forma de gas. Ahora, lo que nos piden es en un segundo, solamente en un segundo. En un segundo, aquí, en este lugar, nosotros vamos a tener, se va a expandir este gas y debe tener una presión de 0.11 megapascales. También debe estar a una temperatura de 260 Kelvin. Y en un segundo, no te olvides que en un segundo, en un segundo, el número de moles debe ser de 0.25 mol. ¿Por qué? Porque tú sabes de que el flujo es 0.25 mol segundo por segundo, mejor dicho, 0.25 mol por segundo. Entonces, en un segundo tenemos esta cantidad de moles de oxígeno gaseoso. Ahora, si tienes presión, temperatura, número de moles, ya sabes que debes aplicar nuestra fórmula, la fórmula más hermosa de la teoría de gases. Y eso es, presión por volumen debe ser igual a la constante ideal de los gases por el número de moles por la temperatura. Esta fórmula es lo que nosotros vamos a aplicar, reemplazamos y vamos a encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale el volumen? Entonces, veamos aquí. La presión lo vamos a pasar a dividir y esto nos va a salir lo siguiente. Sale que el volumen que nosotros necesitamos conocer es igual a R por N por T y lo debemos dividir entre P. Algo muy importante que debes saber es que esta fórmula solamente funciona para un gas, pero no cualquier gas, es un gas ideal que nosotros vamos a utilizar. Ahora, coloquemos entonces los datos. Los datos van a ser los siguientes. La R. Según el cuadernillo, el valor de R es 8.31. Y ahora, fijémonos muy bien en las unidades. Y aquí está. Muy bien, entonces Joules, Kelvin a la menos uno, mol a la menos uno. Ahora, N. El valor de N es 0.25. 0.25 mol. Y finalmente, la temperatura tiene un valor de 260 Kelvin. Entonces, las unidades en la parte superior son correctas y ahora vamos en la parte inferior. La presión. La presión es 0.11 por 10 a la 6 pascales, pero las unidades del pascal es newton, metros a la menos 2. Este newton también lo podemos cambiar a kilogramos, metros, segundo,
a la -2, pero lo vamos a dejar ahí. Lo que nos interesa es que las unidades, si aquí es Kelvin, aquí también debe ser Kelvin. Esta mol se va a ir con esta mol. Entonces, nosotros vamos a tener un volumen igual, utilizando nuestra calculadora, porque aquí sí podemos utilizar en el paper 2, nos va a salir lo siguiente. 4,9 por 10 a la -3 metros cúbicos. Eso sería el volumen del oxígeno, pero en un solo segundo. Si hubiera sido 2 segundos, entonces tendríamos que utilizar esa fórmula, pero el número de moles debe ser el doble. Ya no es 0,25, sino 0,5. Si hubiera sido 5 segundos, entonces el número de moles debe estar aumentando y el volumen también va a aumentar. Ahora sí, nos vamos a la última pregunta, a la parte 3. Para responder esta pregunta de la parte C, nosotros debemos entender por qué nos dicen esto, por qué un modelo cinético de un gas ideal no se aplica al oxígeno. Entonces veamos lo siguiente. Cuando hablamos de oxígeno, estamos hablando del O2. Entonces el oxígeno debe ser O2. Y cuando hablamos de O2, estamos hablando no de un elemento, sino de dos elementos que están unidos. Entonces, si solamente vamos a decir de que tenemos un recipiente con un solo elemento, diríamos aquí que esto sería cada átomo de oxígeno moviéndose. Pero cuando hablamos de oxígeno 2, estamos hablando de él, de dos oxígenos moviéndose. Ahora, ¿qué nos dice nuestro modelo cinético de gases? Entonces, estamos en esta situación. El modelo cinético de gases, el que se plantea en el bachillerato, está basado solamente para átomos de un elemento. Y ahí comienza todo. Entonces, si el modelo solamente está basado para átomos de un solo elemento en el programa del bachillerato, ¿qué pasa cuando tenemos dos elementos juntos? O cuando tenemos moléculas de un compuesto, o cuando hay uniones, como en el último caso de átomos, moléculas en una mezcla. Y además, el hecho de que esto no es un gas ideal, sino un gas real, entonces todas las consideraciones de los gases ideales no debemos, no se deben aplicar. Así que uno de ellos, entre los más importantes, es que un gas consta de una gran cantidad de partículas diminutas llamadas partículas. Entonces, aquí sí tenemos partículas, en este caso teníamos partículas, pero aquí en este caso tenemos moléculas diatómicas. Entonces, en esta parte, la otra consideración que vamos a tener o la otra hipótesis que deben tener colisiones perfectamente elásticas no se va a cumplir. No van a haber colisiones perfectamente elásticas. Y nos dice, no hay fuerzas intermoleculares entre las partículas en las colisiones. En este caso no va a cumplirse eso. Entonces, simplemente cualquiera de la hipótesis del modelo cinético de un gas no se va a cumplir. Bien, que tengan un buen día. Nos estamos viendo, chicos del bachillerato.